provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan Carlos? Pero muy buenas tardes, noche o día, dependiendo cuando escuchen este podcast. Un placer como siempre estar en tu programa charlando de estos temas que tanto nos gustan y nos interesan. Bueno, Mundo Insólito Radio es un podcast, pero también es un programa de radio a la antigua usanza y se emite en distintas y diferentes cadenas FM, online también, evidentemente, de muchísimos, por suerte, distintos lugares del planeta. Por lo tanto, saludamos a todos aquellos que nos escuchen desde donde estén en ese momento y les damos muchísimas gracias por estar ahí y por escucharnos. Carlos, vamos a meternos en ese mundo ufológico, pero nos vamos a meternos de un modo, vamos a decir, personal, ¿no? Vamos a hablar de unas experiencias que tú has tenido en este sentido, Carlos. Exacto. Hace ya un tiempo atrás, no recuerdo cuánto, hablamos acá en Mundo Insólito Radio, hablamos de una experiencia personal que tuve en su momento, que era una extraña llamada telefónica. Que para resumirla, mi deseo era que esa llamada era de algún extraterrestre o de alguien que me llamaba, que no era de este mundo. Entonces, a Sí, partir de ahí, yo recuerdo la llamada esa, creo que eras un crío, ¿no? Por aquel entonces. exactamente, fue más o menos para el año 80, tenía en esa época aproximadamente unos 10 años. Y fue, digamos, mi primera, que yo recuerde, mi primera experiencia así extraña, digamos, ¿no? Y que, reitero, como un deseo lo relaciono con lo que llamamos el fenómeno ovni. Pero no fue la única, digamos, esa fue como el disparador. Yo siempre digo que fue como el disparador inconsciente que me incentivó a meterme en estos temas tan particulares. Y a partir de ahí, bueno, he tenido, no muchas, pero tuve algunas experiencias muy llamativas, digamos, ¿no? Aclaro, no quiero spoilear, pero aclaro que no tuve un encuentro cercano con un extraterrestre, ya lo aclaro por las dudas, así que si alguno se estaba ilusionando a ver que iba a relatar un encuentro cercano con un marciano, no. Pero sí tuve algunas experiencias llamativas. La primera de ellas, digamos, siguiendo orden cronológico, lo de esta llamada fue aproximadamente en el año 1980. 3 años después, fotografié lo que por varios años supuse que era un ovni. Más concretamente, el 9 de octubre del año 83, me encontraba de viaje en la ciudad de Luján, acá cerca de la ciudad de Buenos Aires, acá dentro de la provincia de Buenos Aires. El Luján se caracteriza por tener una basílica o una iglesia muy, muy importante, digamos, ¿no? Ahí está la patrona, la Virgen de Luján, que es la patrona de Argentina. La cuestión es que cuando nos estábamos acercando a la basílica, un par de cuadras antes, 200 metros antes de llegar, saco la típica foto que saca todo el mundo a la basílica, ¿eh? Recordemos, año 83, nada de celulares, eran las cámaras a rollo, las clásicas cámaras a rollo, digamos, ¿no? Cuando revelo la foto, descubro en la imagen, yo había sacado una serie de fotos a la basílica, en una de ellas descubro un objeto ovoidal inclinado sobre la basílica, arriba de la basílica, o aparentemente arriba de la basílica, que tenía luces y sombras que coincidían con la posición del sol, etcétera, etcétera. O sea que aparentemente era un objeto sólido que se parecía a un ovni, digamos, un plato volador, digamos, el típico plato volador, pero en vez de estar horizontal estaba medio inclinado. Entonces, por muchos años yo pensé, bueno, mirá, fotografía un ovni, que esto que el otro. La cuestión es que si vos me preguntas hoy en día, 2022, y me das una opinión así superficial de qué era qué es lo que salió en la foto, te diría que no era un ovni, te diría que era el típico pájaro desenfocado. Pero bueno, viste cómo es esto, siempre te queda la ilusión en el fondo de que habrá sido un pájaro realmente o habrá sido un ovni. Eso es la siguiente experiencia, que es más, que por ahí no es para charlarla mucho acá porque es más visual, porque es una fotografía. Uh-huh. Después, ya a mitad de la década del 80, 86, 87, 88, no recuerdo la fecha exacta, tuve el encuentro quizás más cercano con este fenómeno,
o con algo llamativo. Me encontraba en mi casa, en la misma casa donde me habían llamado por teléfono unos años antes, y se corta la luz en todo el barrio. Se corta la energía eléctrica en todo el barrio. Lo cual no era tan llamativo porque en aquella época, y hoy también, se suele cortar la luz. De hecho, más de una vez tuve que suspender un directo en mi canal por corte de luz, corte de energía, etcétera, etcétera. Y quedó todo el barrio oscuro. Entonces, como no podía hacer nada en casa, digamos, lo que hice fue salir a la calle, ¿viste? La típica de decir, bueno, a ver si fue solamente mi casa o es todo el barrio. Sí, estaba todo el barrio oscuro, pero todo oscuro. Era de noche. Y enfrente de mi casa, sobre el piso, sobre la acera, sobre la vereda, enfrente de mi casa, se veía una luz verde fosforescente, verde intenso, como el tamaño de una pelota de tenis. Estaba apoyada en el piso. Me llamó la atención, pero no lo relacioné en ese momento con nada raro. Pensé que, bueno, debe ser ¿qué será? Me quedé pensando, ¿viste? Me llamó la atención porque dije, bueno, debe ser no sé, algo que se está prendido ahí en el piso, no sé, una lucierna, ¿viste? Ya pensaba cualquier cosa, pero algo no era nada que me pareciese antinatural. Sí, muy llamativo, porque imagínate, en medio de la oscuridad, esa cosa verde en el piso brillando. Así que me fui acercando, pero no, reitero, no pensando que fuese nada raro, pero que no entendía qué era. La cuestión que me voy acercando, y cuando estaba, no sé, 5 metros, no más, esa esfera que siempre se mantuvo constantemente verde, brillando verde, no es que prendía o apagaba o cambiaba de color, no, estaba siempre verde, apoyada en el piso. Esa esfera redondita se empezó a elevar y desplazándose erráticamente, si se quiere, se fue elevando y se fue por el cielo y se perdió. Se perdió detrás de las casas y demás, o sea que la perdí de vista. Sin sonido, sin nada raro. La luz siempre constante, intensa. Y bueno, y la verdad que hasta el día de hoy, si vos me preguntas qué pudo haber sido aquello, no le encuentro una explicación convencional. Pero luego, Carlos, ¿volviste al lugar a ver si seguía allí? No, es que, a ver, la esfera estaba ahí posada en el piso, yo me fui acercando, cuando ya me encontraba a unos 5 metros de la esfera. Se fue, desapareció. Se levantó, se elevó, se fue desplazando lentamente, sin ruido, sin nada, y se elevó, hasta que se perdió ahí en el cielo, o sea, detrás de unas casas y demás. Sí, o sea, pero quiero decir, ¿no volviste ahí en otras, no sé, al día siguiente o a los 2 días o a las 2 horas a ver si estaba ahí de casualidad? ¿Otra vez? No volví a salir ese día. Después sí, al otro día fui al lugar, porque dije, bueno, a ver si quedó, viste esas cosas, uno se... Sí. Porque ya cuando ya la vi, cuando ya vi que se estaba elevando y se fue elevándose, dije, esto es raro. Así que fui al lugar al otro día, de día, a ver si había quedado algo en el piso, nada. Y si bien es cierto que acá, como te decía, muchas veces se corta la luz, siempre que se corta la luz, lo primero que hago es salir a la calle, ¿viste? Ya es como un impulso. Y nunca más vi nada así de ese tipo, digamos, ¿no? Con esto no te estoy diciendo que eso era una canepla, que era una nave teledirigida del fenómeno OVNI, no sé lo que era, pero explicación convencional, mirá que le busqué la vuelta por todos lados, no la encontré hasta el día de hoy. Así que va a quedar como una de las grandes incógnitas y lo tenía ahí a mano. O sea, si se hubiese quedado quieta, si no se hubiese elevado, hasta lo hubiese atrapado la esfera, digamos, porque estaba ahí, ya me estaba acercando. Y eso fue la siguiente experiencia que tuve, que bueno, hoy en día, así como te dije que la foto, hoy en día digo, bueno, no, seguro que era una nave desenfocada. Con respecto a esta esfera, te digo, mira, la verdad que hasta el día de hoy no le encontré ninguna explicación convencional. ¿Y no has encontrado ninguna historia similar a esta que te estás contando? Bueno, sí, eso sí. Por eso, digamos, yo hoy lo relaciono con el tema OVNI. ¿Por qué? Porque me he encontrado un montón de historias después, cuando uno se mete en estos temas más de lleno, de esferas, es más, hasta hace poco tiempo atrás, digamos, ¿no? No sé si contigo lo habíamos comentado alguna vez, justo hace unos meses atrás había ido de viaje a la provincia de La Pampa, acá en el sur de Argentina, a lugares totalmente desérticos, a
lugares, pequeños poblados en medio del desierto, literalmente. Y las historias de esferas que había era increíble. O sea, esferas tal vez un poquito más grandes, del tamaño de una pelota de básquet o de fútbol, que acompañaban a las personas, acompañaban, iban a caballo o en auto, iba la esfera al costado. Bueno, historias de esferas que acompañan a las personas hay un montón. Por eso, digamos, de hecho, una de las tantas historias, me acuerdo, pero que ocurrió acá en Punta Indio, cerca de La Plata, es de un soldado que estaba en un lugar haciendo guardia y se le apareció una esfera, por la descripción que hacía, igual que la mía, o sea, pequeña así como una pelota de tenis, chiquitita, pero esto es muy loco. Lo que hizo el soldado, pues se la acercó al lado, o sea, al lado. Y la reacción del soldado fue muy extraña, porque ¿qué hizo? Con la culata de la escopeta, o no sé qué tenía, qué arma tenía, con la culata, le pegó a la esfera. Le pegó a la esfera y es como que estalló, sin ruido, sin nada, pero es como que estalló y desapareció. Una cosa demasiado extraña, digamos, ¿no? Extraña la esfera y extraña la reacción del soldado, ¿no? Porque lo único que se le ocurrió es pegarle con la culata, ¿viste? Como diciendo, a ver qué es esto. Y la descripción que hace de la esfera es, por el tamaño, el color exacto, era similar a lo que yo vi. Realmente son esas cosas que vos decís. Aparte, bueno, también se me ocurrió pensar, bueno, tal vez la esfera fue la causante del corte de energía, pero bueno, eso no es incomprobable, digamos, aparte se cortaba la luz a cada rato en esa época. Pero bueno, para mí el tema de la esfera está muy relacionado con el tema OVNI. Pero bueno, tengo más historia, esto recién empieza. Pues seguimos. Siguiendo en orden cronológico, el 15 de diciembre del año 96, nos encontrábamos en un lugar que recién lo mencionaba, Punta Piedras, que es un lugar a orillas del Río de la Plata. El Río de la Plata es bueno, para aquellos que después puedan ver en un mapa, el Río de la Plata, es un río que se va abriendo en la desembocadura y llega a un punto en que de una costa hacia la otra costa hay 100 kilómetros o más. Entonces vos no ves la otra orilla. Es como estar al lado de un mar, aunque es un río. Entonces, en Punta Piedra es eso, digamos, estamos al lado del río, pero la costa de enfrente está a 100 kilómetros, o sea que ni la ves. Ves todo agua. La cuestión que nos encontraba un grupo de personas, éramos como 10 personas más o menos, haciendo la clásica vigilia, porque es un lugar que vamos muy seguido, es un lugar que por la vista que tiene, la calidad del cielo, que es increíble y demás, solemos ir a ese lugar a hacer lo que llamamos jornada de observación, que es simplemente ir una noche a mirar el cielo. Aparte, en esa zona hay muchas historias increíbles. Entonces nos encontramos así vigilando, eran como para ser más preciso, la 1:45 de la mañana. Algunos, hay que confesarlo, hay que decirlo, algunos ya estaban medio dormidos, digamos, eran como 10, algunos ya se habían tirado, viste, en el asiento del auto a dormitar, digamos, hasta que a esa hora, 1:45, una de las personas da la voz de alerta. Y dice, miren aquello. Entonces, cuando observamos hacia el río, venía una esfera, la famosa esfera, pero un poco más grande de la que yo vi en la puerta de mi casa. Esta esfera era más de un tamaño de una pelota de básquet. Muy brillante, imagínate, plena noche ahí, no hay ninguna luz artificial, o sea, es todo oscuro. Sí, Entonces sí. era esta luz muy brillante que se venía desplazando por la orilla del agua, en movimientos erráticos, no era que iba en línea recta exactamente, sino que iba como subiendo, bajando, o sea, muy errático, como la esfera que yo vi que se fue desplazando así en forma errática. En un momento esa esfera se posa arriba de un árbol y uno de los integrantes del grupo,
que se llamaba Alcides Polanco, que bueno, lamentablemente después, años después falleció, tuvo una reacción que no tuvimos todo el resto. O sea, de golpe Alcides Polanco, ni bien se dio la voz de alerta, salió corriendo, como adivinando que iba a ir para ahí, salió corriendo más o menos para el sector de esos árboles. Así que cuando esa esfera se posiciona por unos segundos arriba de esos árboles, él era el que estaba más cerca de la misma. O sea, la persona que la pudo ver más de cerca. Estaba prácticamente abajo del árbol. O sea, nos llamó mucho la atención cómo salió disparado corriendo para allá, como adivinando que iba a ir para allá, digamos, ¿no? La cuestión que, bueno, él hace la descripción mejor, digamos, más completa de esta esfera, que él la describe así, como una esfera lisa, como del tamaño de una pelota de básquet. ¿No? Le dio esa sensación, que emitía una luz, qué sé yo, constante, verdosa. Y la esfera, así como se posó arriba del árbol, empezó a desandar sus pasos, digamos, así en forma errática, no rectilínea, y se fue así erráticamente paralelo a la costa hasta que se perdió. Insisto, 10 testigos, más o menos, éramos, todos. Después, uno de las personas nos entrevistó a cada uno en forma individual, a ver si todos relatábamos más o menos lo mismo. Y todos, bueno, obviamente describieron lo mismo. Y a pesar de que éramos 10 y que, si bien en el año 96 no había celulares, pero había gente con cámara de foto, ninguno tuvo la reacción de sacarle una foto. Igual no hubiese salido demasiado, pero bueno, ninguno tuvo esa reacción, digamos, ¿no? O sea, a todos nos sorprendió. El único, este chico Armando Flores, que se acercó hasta el árbol, que tuvo esa reacción. Después el resto nos quedamos, me incluyo, nos quedamos, viste, como mirando y no reaccionamos, nos quedamos mirando la esfera, nadie atinó a sacar una cámara de foto y tratar de sacar una foto, digamos, ¿no? Y bueno, esa fue otra experiencia que fue también muy impactante, más porque éramos varios testigos. Hombre, yo me imagino, Carlos, que abriríais debate entre los que estabais allí para intentar sacar una conclusión. Exactamente. Lo mismo que con la esfera que yo vi en frente de mi casa, obviamente, no solamente esa noche, sino los días posteriores, debatimos, tiramos diferentes propuestas, diferentes opciones, explicaciones convencionales que podrían haber sido, haber un bicho, una luciérnaga, no sé, ¿viste? Se planteó un montón de cosas, pero al igual que con la esfera que yo vi en mi casa, en la vereda, hasta el día de hoy no le encuentro una explicación, o no le encontramos una explicación convencional a lo que vimos. No digo que no la tenga. ¿Se parecían en algo las esferas? Similares, salvo que la que yo vi era más chiquita, la que yo vi acá en mi casa era más chiquita, y la de Punta Piedra era un poco más grande, pero estamos hablando de tamaño de una pelota de tenis y una pelota de básquet. Sí, ¿eran opacas, eran transparentes, translúcidas? No, ninguna era translúcida, eran lisas, eran opacas, o sea, opacas en el sentido que no podías ver a través de ellas, y emitían y tenían una luz, digamos, eran una luz pero que no te encandilaba. A ver si no era era una luz como que brillase todo alrededor, ¿no? Un poquitín más exagerado, ¿no? Exactamente. Muy buena comparación. Sigo, sí. Tengo un par de casos más. Sí. Seguimos. Y seguimos con las esferas, pero no, en otro lugar. Sábado 29 de abril del 2000, año 2000, Victoria. Victoria, acá en la provincia de Entre Ríos, es un lugar emblemático con respecto al tema OVNI. De hecho, hay un museo, está el museo que tienen Silvia y Andrea Simondini allá en Victoria. Son grandes investigadores de Argentina, que Silvia ya hace varias décadas que está ahí instalada en Victoria. Después, hace poco, se fue Andrea para allá, ya a vivir definitivamente. Tienen un museo, tienen la verdad que están haciendo una tarea increíble. Y una de las tantas cosas que se ven o se veían o se ven en Victoria
antes creo que era más la cantidad de casos, eran unas esferas sobre el río, lo que para la ufología argentina eran las famosas esferas sobre el río de Victoria, digamos, las esferas de Victoria, que aparecían en forma periódica, no te digo todas las noches, pero muy seguido. Mucha gente, inclusive muchos investigadores la vieron cuando iban a Victoria, iban a cierto lugar y la veían, así que obviamente yo también quería verla, todo el mundo la veía. Bueno, entonces un día fui a Victoria, en uno de los tantos viajes, pues fui varias veces a Victoria, pero bueno, en uno de los tantos viajes que fui a Victoria, nos fuimos a un cerro que se llama Cerro La Matanza, que está cerca del río, porque todas estas esferas se veían sobre el río. Y bueno, la cuestión que es esa noche empezaron a aparecer estas esferas sobre el río, a muy baja altura. Es una zona para que te imagines esa particularmente, donde hay ríos, pero también hay pequeñas islas entre los brazos del río, digamos. No es que es todo río, sino que tenés pequeñas islas, digamos. Es una parte baja del río. Entonces, bueno, están, viste, los que decían no, que esas luces eran las luces de unos pescadores o las luces de alguien que estaba acampando en alguna de estas pequeñas islas que están por ahí, etcétera, etcétera. La cuestión que cuando yo fui, vi esas luces, si bien estaban a cierta distancia, las vimos con larga vista, digamos, y yo hasta el día de hoy, si bien no descarto, digamos, que en algún caso alguna luz haya sido la de algún pescador o alguien cazando por ahí, pero lo que yo vi no me cuesta encajarlo en eso, digamos, no le encuentro explicación. Yo lo que vi fueron varias luces, no una, eran varias esferitas que por ahí se prendía una, se apagaba, a veces estaban varias prendidas, se apagaba una, a veces una se elevaba un poquito, todo ahí sobre el río, digamos, ¿no? La verdad, no le encontré una explicación convencional, como venimos diciendo, pero vi esas esferas, esas famosas esferas sobre el río, que estaban como jugando por bastante tiempo, eran varias, hasta que en un momento, así como aparecieron, se fueron a apagar y se apagaron todos y quedó todo ahí, ¿no? Y vos decís, ¿y qué pasó? Y no sé. Pero bueno, eso es lo que vi. Algunos de los que vieron las esferas contigo, porque parece ser que esto es algo que va en base a tu experiencia, pero algunos de los que vieron esas esferas contigo, cuando no han estado contigo, ¿han tenido alguna experiencia similar? Bueno, lo que pasa que ahí en Victoria particularmente este tema de las esferas era muy común. Ahora no tanto, pero en esa época era muy común. O sea que hay gente que la vio, bueno, Andrea y Silvia lo vieron infinidad de veces, digamos, esas esferas. De hecho, yo estaba con ellas esa noche. Ellas me llevaron al lugar, al Cerro de la Matanza, para Sí, verlas. por eso yo te pregunto, las personas que han visto las esferas cuando tú estabas presente, cuando tú no estabas, ¿han visto alguna esfera similar? Sí, 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 sí. Sí, Sí, pues y estaba con Andrea, Silvia y bueno, otra persona más que también era el lugar y también las vieron lo cuando vieron tú no varias veces. estabas. Sí. Sí, 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 sí. Y otra pregunta. Perdón, Sí. perdón, y antes que sigas. Y también ellos recorrieron el lugar de día. Yo de eso no lo hice, pero Andrea, Silvia, la gente de ahí, varias veces recorrieron el lugar de día para ver qué podía haber sido y demás. Hasta el día de hoy, ellas no le encontraron ninguna explicación convencional al tema de los efectos. ¿Habéis Ahora sí. investigado el lugar o habéis hablado con algún científico sobre qué pudiera ser eso? Porque pudieran ser, a lo mejor, vete a saber, se me ocurre a mí pensar ahora, cualquier tipo de emanación, ¿no? De fluctuación que es producto de cualquier desecho químico que pudiera estar por el lugar o algo de esto. El famoso gas de los pantanos de Por Joseph Alan ejemplo. Hynek. Ujú. Sí, sí, no, ellas, Andrea y Silvia, que son grandes investigadoras que están viviendo ahí hace años, te puedo asegurar que le buscaron la vuelta por todos lados.
O sea, el tema del gas, todo lo que se te ocurra, los pescadores, los cazadores, pero no, ahí la actividad que hay y y hasta te diría en algún momento la inteligencia que aparentemente hay detrás de esas esferas, por los movimientos que hacían y demás, o sea, como que hacían a veces en algún momento como una especie de danza o de baile, digamos, se prendía uno, se apagaba el otro, o sea, había como una coreografía. Descartaría en principio todo algo natural, y por la cantidad de esferas y demás, también descartaría el tema de los pescadores o algo así, porque normalmente, porque ellos... Sí, dime. No, que normalmente los pescadores que no andan por esa zona en particular, lo podés ver por otra zona, no llevan muchas luces, llevan una luz, con la cual, Sí. porque también es importante no iluminar demasiado para el tema de la pesca, así que es muy distinto al comportamiento de lo que sería una luz de un pescador o de un cazador. Porque has mencionado antes que cuando la experiencia que tuviste en la década de los 80, cuando se apagó la luz de tu casa, saliste afuera, viste la esfera, has dejado claro que esa esfera se iba o se fue cuando tú te acercabas, pero tenía un movimiento errático, ¿no? Nada definido, nada estable, nada, digamos, perteneciente a una supuesta inteligencia. Sin embargo, estas otras sí. Estas últimas que has mencionado tenían una especie de baile de movimientos coreógrafos, por así decirlo, que daban a entender que no era algo errático como en esa primera vez, ¿no? Como en esa primera ocasión. Exacto, exacto. Y es importante lo que mencionas del tema de las esferas erráticas que vi yo, o que vimos en la costa del río, con el grupo de gente. ¿Por qué? Porque el movimiento errático es lo que todavía me hace dejar la puerta abierta a alguna explicación convencional. Porque si la esfera se hubiese ido en línea recta, no sé, más como si fuese un aparato, digamos, ahí ya descartaría totalmente lo convencional. Pero ese movimiento errático, viste, como decís, sí, ¿no será algún insecto luminoso que descartamos lo que es Que los desconocemos, conocidos? vamos. Claro, sí, sí. Porque era un movimiento como que volara, ¿viste? Como cuando vuela un insecto o bueno, un pájaro por ahí no, pero un insecto que por ahí es más. O un Sí. colibrí, ¿viste? Que un ave pequeña, digamos, que Pero tiene ese movimiento errático. ahora que lo menciona, porque me parece importante esto también, creo yo, tenían ese cambio brusco de dirección y de sentido como hacen los insectos y determinados coleópteros. No. No. En las ambas esferas que yo vi, en casa y en el río, se desplazaron así en forma errática, pero sin cambios bruscos de dirección, y en forma errática, pero yendo siempre para un lado, digamos, Sí, sí, ¿no? yendo siempre en una misma dirección. Pero claro, esos Claro, movimientos bruscos que yo te estoy diciendo, esos cambios de sentido y de dirección bruscos, daría lugar a entender que pudiera ser algo inteligente, pero si no eran así, pues tampoco es otra forma, digamos, que acentúa un poquito más que pudiera ser algo producto de la naturaleza, por ejemplo. exacto, exacto. Sí, sí, es buena observación la que mencionas. Y ¿Tenemos alguna tengo más? una última para cerrar. Sí, Eh, 12 también un sábado, 12 de diciembre del 2009, en Gobernador Ugarte. Esto es una pequeña localidad dentro de la provincia de Buenos Aires. 23:20 horas. 23:20 horas. También un grupo de gente que estábamos en la zona porque habían habido casos ovnis en la zona, entonces fuimos a hacer la típica vigilia como hacemos siempre. Fuimos un grupo de gente, la mayoría de ellos que siguen o que investigan el tema ovni, con aparatos, filmadoras, todo el circo, digamos, armado ahí, todo. De golpe aparecen no una, dos esferas en el aire, a altura, ¿sí? Esferas, digamos, eh, como para hacer una comparación, pero no era, pero para hacer una comparación, como la estación espacial, como se ve la estación espacial, entonces sí. una esfera así grande, fuerte, bueno, en esta no era una, eran dos, que se desplazaban en forma paralela y que cruzaron todo el arco del cielo.
acá sí se armó una discusión interesante con todos los integrantes del grupo, porque yo te diría que la mitad o la mayoría cree que fue algo convencional, particularmente que eran 2 aviones, que a mí no me termina de cerrar. No era la estación espacial, no era nada a nivel satelital. ¿Por qué? Porque la duración de ese cruce, digamos, duró mucho más en cuanto a minutos de lo que sería el paso normal de un satélite o de la estación espacial. Pero imagínate, 2 esferas muy fuertes las dos, ambas de la misma magnitud. Imagínate 2 estaciones espaciales, por decirlo de alguna forma, que cruzaron todo el arco del cielo hasta que se perdió, digamos, ¿no? Se desapareció. A una altura aparente no muy alta, pero bueno, es lo mismo que te da la estación espacial. Vos cuando ves la estación espacial, si no sabes que la estación espacial te parece que está ahí a 300 metros, pero en realidad está a 500 kilómetros. Acá también la altura aparente, no sé cuál era la real, pero la altura aparente de estas 2 esferas eran como el de 300 metros, 400, 1000 metros, no sé. Era Por lo bajo, tanto, digamos, ¿no? por lo tanto, su tamaño era considerable. Exacto, exacto. Que va un poquitín en disonancia con todas las demás experiencias que habíais tenido. No, sí, esto es totalmente, o sea, fueron 2 esferas, pero distintas a los casos anteriores. Los casos anteriores fueron todos a nivel del suelo, a ras del suelo, si querés decirlo así. Esto era ya en altura. Esto ya era en altura, 2 grandes esferas, como 2, imagínate, 2 estaciones espaciales volando en paralelo y que cruzaron todo el arco del cielo a muy baja velocidad, mucho más lento de lo que haría la estación espacial, por decirte, para hacer una comparativa. De todas formas, hasta el día de hoy, en ese grupo de personas, que también éramos unos 10, no me acuerdo cuántos éramos, porque éramos bastante, pero ponerle 10, 15 personas, se armó la discusión. O sea, la mayoría o la gran parte piensa que fue algo convencional, ¿no? Que bueno, habrá sido, no sé, algunos hablan de aviones. El tema de los aviones es que, si bien es cierto que vos, cuando viene un avión de frente, y si viene con la luz de adelante prendida, vos lo que ves es una esfera que se te viene acercando en forma lenta, está claro que en algún momento, cuando ese avión pasa delante tuyo, a algún costado tuyo, o sea, en algún momento de la trayectoria, antes que se pierda, te das cuenta que es un avión. O sea, porque esa luz, cuando se pone un poquito de costado... No, y luego los aviones llevan unas luces de posición que van parpadeando. Exactamente. Tú fíjate, yo recuerdo una experiencia que tuvimos hace mucho tiempo, también en la década de los 80, en un pueblo de la provincia de Palencia que se llama Venta de Baños, y estábamos un grupo de amigos en un lugar apartado del pueblo que teníamos por costumbre ir allí, pues a hablar de nuestras cosas, como un poquitín donde reunirnos, porque no teníamos un lugar apropiado para ello, y vimos en alguna ocasión una bolita, ¿no?, que circulaba por el cielo, que claro, pues entendías lo que tú estás diciendo, ¿no? Puede ser el avión que viene, que tal, no sé qué. Pero claro, dentro de ese fenómeno que estábamos observando en aquel momento, de repente gira, hace un ángulo tremendo de 90 grados, cambia totalmente de dirección y de sentido y se va hacia otro lado. Pero no se va hacia el otro lado, alejándose aún más de nuestra percepción visual. Pero no solamente eso. Claro, ahí nos quedamos extrañados, porque que nosotros conozcamos, y menos en aquella década de los 80, no había ningún aparato tecnológico volador humano que pudiera hacer esas características a la hora de virar, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ya todos ahí un poquitín como entre asombrados y sorprendidos por la circunstancia que acabábamos de ver, porque no lo vimos todos, lo vimos 2 o 3, de repente se va alejando y como que se apaga, como que desaparece, como que, no sé, como que se funde con el entorno, que pudiera ser también pues la percepción visual que se va alejando y al final llega un punto en que ya no lo ves, pero pudiera ser también que hubiera desaparecido instantáneamente. Es una cosa muy parecida a lo que tú estás contando, lo que pasa que desde una percepción visual un poquitín más alejada. Carlos, ¿tienes algo más que añadir? Se nos va el tiempo. No, se nos va el tiempo. Nada, como siempre agradecerte. Déjame pasar el chivo, como decimos en Argentina, de Demonios, youtube.com/demonios, en mi canal de YouTube, que hablamos del misterio en general. Hacemos directos todas las semanas, de lunes a jueves a las 24 horas de España, 7 de la tarde, hora de Argentina. Visiten el canal y suscríbanse. Un fortísimo abrazo, Carlos. Otro para ti.